Si estás estudiando español y sobre todo si todavía eres un principiante, es muy posible que te haya sucedido que intentas hablar del tiempo o del clima y no sabes cómo. A muchos de nuestros estudiantes les cuesta bastante este tema y aunque es un tema básico, puede ser un poco confuso. Entonces, el día de hoy te lo vamos a explicar en detalle. Para comenzar, hablemos un poquito acerca de las palabras tiempo y clima. Tiempo significa el estado atmosférico, cómo está ahora mismo las nubes o el cielo o el sol, etc. Clima se refiere a las condiciones que son características en general de una región a lo largo del tiempo o en promedio. El clima en Bogotá es templado, más o menos frío, pero el tiempo hoy, ahora mismo, está soleado. En algunas regiones y en algunos países se utiliza la palabra clima para referirse al tiempo actual, a las condiciones atmosféricas del momento. Este es el caso en Colombia. Según algunas personas es incorrecto, pero la verdad es que incluso la RAE admite que esto es como se dice en ciertas partes. Entonces, miremos 4 maneras de escribir el tiempo o, en Colombia, el clima. La primera es utilizando el verbo hace y con una característica temporal luego. Hace sol, hace calor, hace frío, hace buen tiempo o hace mal tiempo. Cuidado, se dice hace mucho frío, no hace muy frío. Calor, frío y los demás aquí funcionan como sustantivos. Por supuesto, si estuviéramos hablando del pasado, como ayer, diríamos ayer hizo o ayer hacía. Ayer hizo frío, hizo calor, hacía buen tiempo, etc. Si queremos hablar del futuro, podemos decir hará o va a ser. Hará frío o mañana va a hacer calor y así. La segunda manera es utilizar estar más un adjetivo. Antes de esto tenemos que describir el día, el tiempo o el clima. Está soleado, nublado, lluvioso, etc. Ya que usamos un adjetivo, aquí sí utilizamos muy o también podemos utilizar poco, que son adverbios, que modifican el adjetivo. El día está muy bonito. La semana ha estado muy fría. Y por supuesto también conjugamos al tiempo al que nos referimos, como en la semana ha estado muy fría o mañana va a estar nublado. También hay ciertos verbos que utilizamos para describir el clima, como llover, nevar, granizar, así. Los podemos utilizar con está si nos referimos a este momento o sin él si nos referimos a las condiciones climáticas en general. En mi ciudad nieva mucho o hoy está lloviendo. Cuando usamos verbos utilizamos mucho y poco, como en está lloviendo mucho o está lloviendo poco. Además, siempre los utilizamos en el singular de la tercera persona. Está lloviendo, nevando, nieva, llueve, graniza y así. Y la cuarta manera que te voy a explicar hoy es con el verbo hay. Esta no la escucho tan a menudo, sin embargo también se puede usar. Hay nubes, hay sol o también incluso hay una tormenta o hay lluvia. Es también la manera en la que se dice cuando hay niebla. Estas son 4 maneras básicas de escribir el tiempo o el clima. Puedes usar esto como guía para cuando quieras hacerlo tú. Además, una pequeña distinción para terminar, es diferente decir hace calor y tengo calor o hace frío y tengo frío. La diferencia es que cuando hace frío, estás hablando de la temperatura general. Cuando estás hablando de que tienes frío, estás refiriéndote a que tú tienes frío. Pero puedes tener frío sin que esté haciendo frío si eres una persona a la que le da mucho frío. O puedes tener calor porque hiciste deporte a pesar de que esté haciendo frío porque es el invierno. Entonces, espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor cómo
cómo describir el clima. Espero que entender esto te sea útil. Si te gustó, déjanos un like, coméntanos si has tenido problemas con todo este tema de describir el clima. Y si quieres ver más videos como este, tenemos una playlist por acá o suscríbete a nuestro canal para ver lo que iremos preparando para ti a partir de ahora.